Venezuela, un país próspero y con un gran futuro por delante que fue destruido por la ideología del movimiento bolivariano revolucionario 200 y el socialismo del siglo XXI del golpista Hugo Chávez. Muchos eran incapaces de comprender la gravedad que estas dos cosas le traerían a la nación. Pero muchas empresas e industrias sí fueron capaces de imaginarse las consecuencias que el MBR 200 y la ideología socialista nos traerían. Hacia el año 2001, 2002 más o menos, se empezaron a ver los primeros rastros de lo que eventualmente pasaría a ser el socialismo del siglo XXI. Se crearon unas primeras leyes, por ejemplo la ley de tierras o la ley de hidrocarburos, que daba luces a cómo el gobierno iba a querer intervenir en el sector productivo privado. Y por supuesto, eso dio a entender que si tú decidías hacer una inversión en Venezuela, tú te ibas a tener que enfrentar a complicaciones regulatorias. Luego, por supuesto, vino el control de cambios, vino el control de precios y empezamos a tener un sistema económico basado en la planificación central, basado en los controles y por supuesto que eso genera fuertes desincentivos. Entonces, los desincentivos no vienen por la hiperinflación, que por supuesto es terrible, sino que vienen por las dificultades para hacer negocios. Entonces, ya desde 2003, 2004 las empresas podían ver eso claramente. Venezuela estaba en relativa buena situación porque empezamos a disfrutar de un boom petrolero, pero eso no quiere decir que nuestro sector privado estuviera boyante. Uno de los sectores más afectados fue la industria petrolera, pilar de la economía venezolana. Pasamos de ser uno de los principales productores de oro negro en el mundo a ser incapaces de refinar nuestra propia gasolina y tener que importarla de Irán. Los problemas de PDVSA comienzan cuando los flujos de recursos que entran a PDVSA no son reinvertidos en la industria, sino que son redirigidos a otros fines. Si uno ve, por ejemplo, los estados de cuenta, los estados de gestión de PDVSA, uno puede llegar a ver que miles de millones de dólares fueron dirigidos, por ejemplo, a programas sociales. ¿Y cuál es el problema con eso? Que PDVSA es una empresa petrolera. PDVSA, aunque es una empresa pública, no es el gobierno, ni es una empresa encargada de los programas sociales. Entonces, ese dinero fue dirigido a esos programas sociales, no pudo ser reinvertido en la industria y por supuesto vemos lo que está pasando hoy en día, que tenemos problemas de mantenimiento, tenemos, como tú decías, no podemos refinar ni siquiera gasolina y ahorita por supuesto estamos con todas las complicaciones de las sanciones. Pero además un tema adicional fue que el Estado venezolano, incluso a través de PDVSA, pasó a ser el principal empleador. Entonces, si uno pasaba a ver cuánto era la nómina pública, uno ve que hubo un crecimiento gigantesco. PDVSA pasó a tener 3, 4, 5 veces más trabajadores que antes de la época del presidente Chávez, incluso de Maduro, y con eso uno ve que ahora hay que soportar una gran cantidad de trabajadores y la industria es cada vez menos productiva. Entonces, realmente los recursos de PDVSA no estaban siendo bien utilizados ni bien invertidos y por eso vemos lo que estamos viendo hoy en día con la industria. Como toda industria, el problema principal de PDVSA, nuestra industria petrolera, fue gerencial, pero no solo de parte del presidente, sino de la cúpula completa. Para el año 2002, Hugo Chávez nombró como presidente de PDVSA a Gastón Parra Luzardo, un hecho que no solo perjudicó a la industria petrolera venezolana debido a su mal manejo y que, por esta razón, duró menos de 2 meses en la cima de la empresa. Esta elección realizada por Chávez llevó una serie de protestas por parte de los trabajadores de la misma y que por ende ocasionó a una masiva ola de despidos. Es muy difícil culpar a una sola persona de lo que ha venido pasando. La verdad es que esto ha sido, voy a decir, un plan de gobierno que se convirtió en un plan de Estado y son muchos los responsables, ¿no? Todas y cada una de las personas, desde el que haya sido ministro de Energía e Industria, del que haya sido presidente de PDVSA y cada una de las personas que trabajan en PDVSA, porque vemos problemas de corrupción incluso en la base de la industria. Entonces no es un problema de una única persona, es un problema de un gran cúmulo de personas y por eso es que algunos consideran que la única manera de salvar PDVSA, con lo que yo no sé si estoy del todo de acuerdo, es privatizarla. ¿Por qué? Porque eso daría garantías de que los dueños de la industria velarían por el verdadero interés técnico y económico de la empresa. Ahora, yo considero esa sí es una solución un poquito extrema, se pudiera buscar un campo medio
pero mientras sea una industria pública, una empresa del Estado, y el gobierno no tenga intereses por mejorar la eficiencia de PDVSA, difícilmente se va a recuperar. Este problema sigue vigente hasta la fecha y no se sabe cuánto tiempo permanezca y qué deparará para los venezolanos en los próximos años. El nuevo milenio prometía grandeza para la nación, pero con la llegada de Chávez al poder se perdió ese camino de prosperidad y Venezuela se reencontró con lo que juraron eliminar de sus vidas: una nueva dictadura, esta conocida como el chavismo, la peste del siglo XXI.